Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. Seguimos con nuestras clases de redes de dos puertos. En esta ocasión vamos a ver la interconexión de redes. Y pues vamos a empezar. Aquí unos pequeños comentarios para recordar, ¿verdad? Dice, los modelos o redes de dos puertos, tanto en circuitos como dispositivos, son útiles para describir el desempeño del circuito o dispositivo en términos de corriente y tensión eléctrica presente en los puertos. Entonces aquí es importante, ¿verdad? Podemos conocer el desempeño, aquí está, el desempeño del circuito o dispositivo en términos de corriente y tensión eléctrica presentes en los puertos. O sea que vamos a conocer el desempeño del circuito de acuerdo a la entrada y a la salida, ¿verdad? En los puertos. Muy bien. Se usan para conocer los parámetros de una red de dos puertos. Para conocer los parámetros de una red de dos puertos, lo cual permite tratarla como una caja negra. O sea, no sabemos lo que hay aquí, como si no conociéramos lo que hay adentro, pero a partir de sus corrientes y voltajes en el puerto de entrada y en el puerto de salida podemos caracterizarlo, podemos conocer sus parámetros, ¿verdad? Y también este puede estar pues en una red más grande, ¿verdad? Solo hay interés en el comportamiento de los circuitos entre las terminales. Entonces esta parte es importante. Solo nos interesa saber el comportamiento del circuito entre sus terminales de entrada y sus terminales de salida. Como si lo que hubiera adentro no nos interesa. Solamente nos interesa qué hay en la entrada y qué hay en la salida. Y a partir de eso poder obtener sus parámetros. Muy bien. Una red grande y compleja puede dividirse para su análisis y diseño en subredes. O sea, una red grande puede tener subredes, ¿verdad? Las subredes se modelan como redes de dos puertos. Entonces, se modelan como redes de dos puertos. Interconectadas. Diles hola. Ok, ahora déjame continuar. Interconectadas para formar la red original. A ver, Abdielito, vamos a ponerle pausa. Por lo tanto, es posible que las redes de dos puertos se consideren como bloques constitutivos que puedan interconectarse para formar una red compleja. Entonces, pues sí, ¿verdad? Tenemos una red de dos puertos, otra red de dos puertos, y las juntamos todas pueden hacer una red mayor, una red más compleja. Muy bien. Y aquí vamos a empezar con la conexión de redes de dos puertos, ¿verdad? De dos puertos en serie. Dice en serie porque sus corrientes de entrada son las mismas y sus tensiones se suman, ¿verdad? Las corrientes de entrada son las mismas y sus voltajes se suman. Y bueno, vamos a ver esta figura. Aquí en esta figura tenemos una red A. N es de network, entonces tenemos una red A, también tenemos una red B, tenemos aquí la corriente I1, ¿verdad? Que viene por aquí, pasa de esta forma, se viene así, pasa por aquí y sale por acá. Entonces la corriente I1 es la misma que la corriente A, sale por aquí. La corriente A es la misma que la corriente B y la corriente B pues tiene aquí su salida, ¿verdad? Entonces I1 aquí está indicada en esta parte y también aquí. Entonces ahí tenemos I1, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la corriente 2. Aquí está la corriente 2 indicada y pues pasa lo mismo que la corriente 1, ¿verdad? Viene, pasa por el puerto de salida de la red A, se viene por aquí,
es la misma que la corriente 2, pasa por el puerto de salida de la red 2 y se viene por acá. Entonces, pues es la misma corriente, ¿verdad? I2A va a ser igual a I2B de la red 2 y sale, ¿verdad? Entonces tenemos que la corriente 2 es igual a I2A y a I2B. Y también tenemos el voltaje entre las terminales, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver sobre los voltajes. Voy a quitar estas rayitas y ahora los vuelvo a poner. Le pongo un poquito más grueso. Ahí está. Ok, entonces aquí tenemos B1, ¿verdad? Que está desde este punto hasta acá, ¿verdad? Aquí tenemos las terminales del voltaje B1, ¿verdad? Y B1 está formado por el voltaje B1A más el voltaje B1B, ¿verdad? Porque es la suma de los voltajes, es el mismo punto. Entonces aquí tenemos B1A que se suma con B1B para obtener B1. Y lo mismo sucede con el puerto de salida. Aquí está B2, entonces es este punto para B2, y entonces aquí tenemos B2A, el voltaje en el puerto de salida de la red A, y tenemos el voltaje de salida en el puerto de salida de la red B, ¿verdad? Entonces se suman estos dos para formar B2, así como está aquí. B1 es igual a B1A más B1B, y B2 es igual a B2A más B2B. Y las corrientes, esto es lo que ya habíamos platicado. Muy bien. Entonces tenemos estas dos aquí, ¿verdad? Ya tenemos estas ecuaciones para la red A y estas ecuaciones para la red B. Este es NA y este es NB, la red A y la red B. Aquí está por el subíndice A, B y B. Muy bien. Entonces nosotros de aquí ya vimos que el voltaje 1 es igual al voltaje 1A más el voltaje 1B, y el voltaje en el puerto de salida es el voltaje del puerto de salida de la red A más el voltaje del puerto de salida de la red B. Entonces esto ya está bien sencillo, ¿no? Porque aquí sustituimos. Nosotros podemos sustituir. Aquí tenemos B1A y aquí tenemos B1A. Esas dos las sustituimos. Luego también tenemos B1B y aquí tenemos B1B. Entonces sustituimos estas dos en estos dos, ¿verdad? Y para el voltaje 2 vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerle azul, a ver qué tal se ve. Entonces aquí tenemos B2A, que está muy oscuro. Bueno, aquí tenemos B2A, aquí tenemos B2B y aquí tenemos B2B. Entonces los tomamos y los sustituimos aquí, ¿verdad? Ok. Vamos a la siguiente. Entonces aquí tenemos ya nuestras ecuaciones B1A y B2B, y entonces ya tiene sustituido B1A más B1B, están sustituidos y ya está reacomodado, ¿verdad? Pero ¿cómo le hacemos? Aquí tenemos B1A y B1B, vamos a tomar nada más esta ecuación, la de arriba, para desarrollarlo. Y entonces, si tenemos B1A aquí está B1A, este es el valor de B1A y esta es la expresión para B1B. Lo único que vamos a hacer, pues es que, como dijimos, vamos a ponerle el color clarito, las vamos a sustituir, ¿verdad? Esta la vamos a poner aquí. No le cambié el color. Cambiar color. Ok, entonces tomamos B1A, que es este de aquí, y B1B. También lo tomamos y lo sustituimos. Estos dos los ponemos aquí. Y ya nos da esta expresión de aquí, ¿verdad? Ya tenemos Z11A. Y aquí Z11 por I1A más Z12 por I2A. Y hasta aquí.
tomamos esta, la ponemos aquí. Ahora, si nos acordamos, nosotros tenemos ay, también me cambió el de estoy cambiando todos los colores, me gusta en rojo. Bueno, a ver, ahí está. Entonces tenemos nuestra corriente 1, que es igual a I1A, igual a I1B, y la corriente 2 es igual a I2A, igual a I2B. Entonces aquí podemos ya directamente poner I1A y también poner I1B, podemos ponerlas como I1 o agruparlas por unos, ¿verdad? Yo los agrupé por unos, entonces está B11 es igual a Z11A por I1A más Z11B por I1B y luego de las corrientes 2. Y entonces estas hacemos lo mismo, aquí tenemos I2A y también I2B. Lo sustituimos por I1 y por I2 y reacomodamos y nos queda esta expresión, ¿verdad? Nos queda que B11 es igual a Z11A más Z11B por I1 más Z por 12A más Z por 12B por I2, que viene siendo esta expresión que tenemos aquí. Muy bien, entonces podemos seguir el mismo proceso para obtener B2. Ok, si seguimos el mismo proceso, obtenemos esta ecuación para B2. Y aquí ya tenemos B1 y B2, ¿verdad? O sea, ya siguiendo el mismo proceso para los dos, obtenemos el par de ecuaciones para B1 y para B2 de nuestra red de redes de dos puertos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos las matrices ya de impedancia. Tenemos que la matriz de impedancia es Z11, Z12, Z21 y Z22. Y entonces ya de aquí las tomamos, ¿verdad? Tomamos Z11A más Z11B, que es esta de aquí. Luego Z12A más Z12B, que es esta de acá. Y esta Z21A más Z21B, que es esta de aquí. Y Z22A más Z22B, que es esta de aquí. Y entonces ya tenemos la representación como la conocemos para una red de dos puertos, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí ya está como la suma de las dos matrices, tanto de la red A como de la red B. La suma de las dos nos va a dar la matriz de impedancia de la red total. Y dice, los parámetros Z correspondientes a la red completa son la suma de los parámetros Z relativos a las redes individuales. Entonces todo lo que hicimos fue para llegar a esta expresión, ¿verdad? Que para obtener los parámetros Z de toda la red simplemente se suman los parámetros Z de la red A y la red B. Y esto puede ampliarse a n redes. ¿Sí? Si tenemos otra red, pues aquí sería más la impedancia de ZC. Podría ser algo así, más la matriz de impedancia de la red de la ZC, ¿verdad? Pues si tenemos 3. Y si tenemos 4, pues ya le agregamos más ZD y así sucesivamente. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro arreglo, ¿verdad? Dice, dos redes de dos puertos están en paralelo cuando las tensiones en sus puertos son iguales y las corrientes en los puertos de la red más grande son las sumas de las corrientes individuales en los dos puertos. Muy bien. Y esto está, la conexión de... Aquí está, la conexión en paralelo de redes de dos puertos se muestra en la figura 1940. Mamá, adivina en qué episodio voy. Yaretsi. Ya me sacó de onda mi niña, a ver. Ok, entonces la figura está, la conexión en paralelo de dos redes está en la figura 1940. Pero primero vamos a ver aquí, si ustedes recuerdan, tenemos estas ecuaciones. Tenemos estas ecuaciones para los parámetros de admitancia.
en las redes, ¿verdad? Y entonces aquí están los parámetros de impedancia de la red A. Ay, mi rey. Hoy andan muy intensos mis hijos. De la red A, y esta es de la red B. ¿Sale? Entonces, me salió muy grueso. Bueno, de la red A y este es de la red B. Muy bien. Y también nos dice aquí que el voltaje 1 es igual al voltaje del puerto de entrada. El voltaje del puerto de entrada de la red total es igual al voltaje de entrada del puerto A y del puerto B, o sea, de la red A y de la red B. También el puerto de salida, el voltaje en el puerto de salida es igual al voltaje en el puerto de salida de la red A y de la red B. Y las corrientes, tenemos que la corriente 1 del puerto de entrada en la red total es igual a la corriente de entrada en la red A más la corriente en el puerto de entrada en la red B. Y aquí para la salida también, ¿verdad? La corriente de salida del puerto de salida de la red total es igual a la corriente del puerto de salida de la red A más la corriente del puerto de salida de la red B. Muy bien, vamos a revisar esto en la figura. Y entonces aquí tenemos nuestra figura, ¿verdad? Aquí está nuestra red A, está nuestra red B. Aquí están las ecuaciones para cada una de ellas. Y vamos a ver, entonces aquí tenemos nosotros nuestro voltaje. Tenemos el voltaje B1, entonces aquí nosotros podemos ver que esta conexión directa, ¿verdad? Están en paralelo, por decirlo así. B1, entonces B1 es igual a B1A. Y si le cambiamos el color al lapicito para poner la otra, lo cambió. Bueno, aquí tenemos el otro para la red B. ¿Sí? Entonces tenemos que este voltaje es igual a B1A y también a B1B. Me gusta más el rojo. Muy bien. Entonces, aquí, de aquí, bueno, es más fácil empezando aquí, ¿verdad? Tenemos el voltaje en el puerto de salida de la red total y aquí viene con la red 2, con el puerto de salida de la red A y con la puerto de salida de la red A. Entonces B2 es igual a B2A y aquí también lo tenemos para B2B. Entonces estos voltajes también son iguales. Vamos a quitar esto. Y ahora vamos a hablar sobre las corrientes. Aquí tiene una goma, voy a ver cómo funciona la goma. Vamos a hablar sobre las corrientes. Y le voy a bajar aquí un poquito el grosor. Ok. Entonces aquí nos dice que la corriente 1 en el puerto de entrada es igual a la corriente 1A más la corriente 1B. Y aquí podemos ver cómo llega esta corriente a este nodo y se divide en las dos redes, ¿verdad? En esta y en esta. Entonces la suma de estas dos nos van a dar I1. Bien. Entonces vamos a ver si ahora sí lo puedo poner de otro color. Y aquí viene esta corriente, la corriente I2, está aquí, y esta se divide en la corriente I2A y en la corriente I2B. Entonces la corriente I2A más la corriente I2B nos da igual a la corriente I2, que es lo que está aquí, que son estas dos. Muy bien, entonces ya vimos ya vimos aquí que estas son las ecuaciones para la red A, la ecuación para la red B. Ya vimos los voltajes en el puerto de entrada, el voltaje en el puerto de salida, la corriente en el puerto de entrada, la corriente en el puerto de salida. Ahora pues lo que sigue es pues sustituir, ¿verdad? Vamos a sustituir para obtener las admitancias.
Y nosotros de aquí de las ecuaciones tenemos I1A, I2A, I1B, I2B. Entonces pues tomamos, igual que la vez anterior, tomamos I1A con I1B, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la corriente 1 es igual a I1A más I1B. Entonces tomamos I1A, I1B y la sustituimos aquí. Las sustituimos, las ponemos aquí, I1A, I1B. ¿Verdad? Dijimos que las íbamos a tomar de aquí, I1A. Oh, me movió todo. Control Z, I1B. Ahí están las dos. Estas dos las agarro y las pongo aquí. Y entonces hago pues ya el algebrita, hago el álgebra. Y a partir del álgebra ya obtengo esta expresión para la red total. Y hacemos lo mismo para I2B. Tenemos... Vamos a cambiarle el color, a ver si no me cambia todos los colores. Pero si no, queda muy este. Aquí tengo I2A, tengo I2, este debe de ser I2B, aquí dice A, pero tiene que ser B. Entonces esos los tomo aquí, ¿verdad? I2A. I2B, lo sustituyo y también hago entonces mi álgebra y voy a obtener I2. Ya que tengo estas, pues ya lo comparamos con nuestra matriz de admitancia para una sola red sencilla, ¿verdad? Entonces, aquí para una red sencilla tenemos esto, pero pues hacemos la comparación. Y11 va a ser igual a Y11A más Y11B. Y12 es igual a Y12A más Y12B, que son estos de aquí también, ¿verdad? Y21 es igual a Y21A más Y21B y Y22 es igual a Y22A más Y22B. O sea que tomamos las impedancias, ¿verdad? Las admitancias de cada una de las redes y las sumamos y nos queda de esta forma, igual que la anterior. Aquí yo tengo que la matriz de admitancia de la red total va a ser igual a la suma de la admitancia de la red A más la admitancia de la red B. Entonces dice, los parámetros Y de la red completa son la suma de los parámetros Y de las redes individuales, así como se ve en esta ecuación, ¿verdad? Muy bien, ahora siguen las dos redes en cascada. Dicho y hecho. Ok, bueno, entonces ahora estamos con las dos redes en cascada, ¿verdad? La figura de dos redes en cascada, pues es esta de aquí. Tenemos la red A, tenemos la red B, ¿sí? Entonces esta es la salida, el puerto de salida de la red A se conecta al puerto de entrada de la red B, así como está aquí, ¿verdad? Este punto, pues es el mismo punto. Ok, y aquí tenemos que el puerto de entrada a toda la red es el mismo puerto de entrada de la red A. O sea, este es el mismo punto. Y el puerto de salida de la red total es el puerto de salida de la red B, que es todo este punto, ¿verdad? Y aquí tenemos las ecuaciones para los parámetros de admitancia para cada una de las redes. Este es para la red A y este es para la red B. Y entonces aquí, a partir de la figura 1941, nosotros podemos, o sea, de esta figura, podemos ver lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Las ecuaciones de entrada para la red total, B1, y con I1 es igual a B1A con I1A, esto de aquí. Y aquí en el puerto del medio tenemos B2A y con la corriente menos I2A va a ser igual a B1B con la corriente E1B del I1B del puerto de entrada para la segunda red, para la red B, que viene siendo esto de aquí. Entonces aquí, si ven, esta dirección de la corriente I2A está, me duele,
está en sentido contrario la corriente I1B. Entonces aquí esto está bien, ¿verdad? Y aquí tenemos, siguiendo la convención de las ecuaciones para los parámetros de transmisión. A ver, se me va la onda con los pequeños, pero bueno, es I2B, y aquí tenemos B2B igual a B2, que vienen siendo estos dos, y tenemos que la corriente del puerto de salida de la red B es menos I2B y es igual a menos I2. Entonces estas dos corrientes son iguales. Muy bien. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es sustituir, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que B1 es igual a B1A, I1 es igual a I1A. Pues podemos sustituirlo. Lo podemos sustituir aquí. ¿Sí ven? Como son iguales, aquí tengo B1 con I1. Y luego yo tengo que B2A menos I2A, que es este de aquí, es igual a B1B con I1B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues este me lo puedo traer y lo pongo aquí. ¿Sí? ¿Qué significa? Que puedo traer todo esto de aquí y lo pongo aquí, ¿verdad? Entonces ya nos quedan multiplicando las dos matrices. La matriz de la red A nos va a quedar multiplicando con la matriz de la red B. Y aquí tenemos B2B menos I2B, pero B2B y menos I2B es igual a B2 menos I2. Entonces, ¿qué hacemos? Pues tomamos de aquí y lo sustituimos aquí. Y entonces con esto, haciendo estas sustituciones, pues vamos a llegar a esta ecuación. Llegamos a esta ecuación donde tenemos que está el voltaje y la corriente de la red. Voltaje y corriente presentes en el puerto de entrada de la red va a ser igual a la multiplicación de las dos matrices de transmisión multiplicada por el voltaje y la corriente del puerto 2, del puerto de salida de la red total. Ahora, aguas con esto. Aquí está primero la red A y luego la red B. Acuérdense que en álgebra matricial A por B es diferente de B, esa es una B, de B por A. Entonces hay que tener cuidado con este orden porque si no el resultado nos va a salir mal, ¿verdad? Es una multiplicación de matrices. Y dice, los parámetros de transmisión de toda la red son el producto de los parámetros de transmisión de los parámetros de transmisión individuales, o sea, por ¿verdad? Y aquí está, esta es la matriz de transmisión de la red total, que está formada por la multiplicación de los parámetros de transmisión de la red A por los parámetros de transmisión de la red B. Y se puede escribir también de esta forma, ¿verdad? Los parámetros de transmisión de la red total es igual a los parámetros de transmisión de la red A por los parámetros de transmisión de la red B. Y dice, recuérdense que la multiplicación de las matrices debe de ser en el orden en el cual de las redes NA y NB están en cascada, ¿sí, verdad? Como les comenté, si cambiamos el orden, la multiplicación de matrices da diferente resultado, entonces hay que tener cuidado con esa multiplicación. Ok, bueno, entonces aquí la parte de donde se deducen las redes de impedancia, admitancia y de transmisión para las redes en serie, en paralelo y en cascada. Muy bien, lo que va a seguir va a ser un ejemplo y bueno, pues cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.